Bueno, vamos a comenzar con este nuevo webinar. Saludaros a todos y darles la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando de la certificación, que es la certificación SWP, ¿sí? Orientada a wireless. Así que vamos a ver toda la solución completa, desde adopción, desde configuración, sobre SSID, todos los parámetros que tenemos y obviamente algunos conceptos inalámbricos, básicamente porque, más que nada para ayudaros, para quienes estén interesados en participar en el examen. El examen, recordar que es gratuito, se hace online desde la web de Academy, eh, así que es una serie de preguntas y en caso de pasarlo, bueno, van a obtener un certificado más que nada de esta formación, ¿sí? Que es el nivel de profesional. Hay varios certificados más, como de especialistas o de routing o de switching. Hoy nos vamos a centrar en lo que es wireless, así que va a estar orientado exclusivamente a wireless. Así que esto es un poco el esquema de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Así que sin más presentaciones, vamos a comenzar viendo un poco qué vamos a estar viendo, ¿sí? Esto es un poco, bueno, más que nada el título de la certificación, que es la certificación del nivel profesional. Y este, bueno, es el temario de lo que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de, bueno, todo lo que es el cloud, fundamentos inalámbricos, planificación y diseño, bueno, administración, monitoreo, seguridad, bueno, todo lo que abarca lo que sea la gestión del cloud y también lo que sea configuración inalámbrica. Incluso voy a comentar algunas herramientas adicionales que, que son muy útiles cuando estamos desplegando esta solución, ¿sí? Así que voy a saltarme un poco esta pantalla ahora y vamos a hablar un poco del portal de partners, ¿sí? Hay una herramienta muy útil en el portal de partner que vamos a estar hablando de esta formación y posiblemente dediquemos un webinar que es esta aplicación gratuita que es el Z Wi-Fi Planner. Esta herramienta sirve para planificación, ¿sí? De análisis predictivos sobre despliegues. Así que es muy útil si van a estar desplegando nuevas soluciones, ¿sí? Con access points, porque van a poder desplegarlo y diseñarlo directamente desde aquí. Tiene la posibilidad de enviar reportes a clientes. Bueno, tiene muchísimas funciones, añadir materiales, etcétera. Así que esto lo voy a comentar durante esta formación, pero bueno, para quienes no están registrados en el portal de partners, os recomiendo que lo hagan, más que nada porque es un registro gratuito y tienen acceso a algunas de estas aplicaciones. Hay muchas más aplicaciones, bueno, acceso a distintos materiales. Así que el portal de partners es partnersingeniusnetworks.eu, o si no, lo pueden googlear, Ingenious Partners. Y bueno, desde aquí, desde el botón de Join Us, eh, os podéis registrar, ¿vale? Así que este era un pequeño inciso, sobre todo porque vamos a estar hablando de esta herramienta, ¿sí? Vale, vamos a comenzar un poco hablando de esta formación. Esta formación es la del nivel profesional y lo que nos va a brindar es el conocimiento necesario para administrar o gestionar redes inalámbricas, sobre todo cableadas también, pero vamos a estar centrándonos en la sección inalámbrica a través de nuestra solución, ¿sí? Al finalizar, podés realizar el examen, como comentaba, que es gratuito. Y bueno, cuando se ingrese al portal de la academia, todos estos materiales que yo los voy a estar mostrando, están en español, en la academia están en inglés, pero es el mismo material, incluso puede servir como refuerzo, volver a leerlo, ¿sí? Este webinar es más que nada un poco para ayudaros y bueno, para quienes no se les dé bien el inglés, por lo menos tener el material en español, ¿vale? Bueno, respecto al resumen, eh, toda la solución en Genius tiene varias soluciones, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando exclusivamente de lo que es la solución cloud, ¿sí? De todos los equipos que tenemos a través del cloud.
Hay una línea distinta que es Fit, que también tiene una solución en la nube con determinadas limitaciones, pero esto es una línea de cloud enfocada a implementaciones quizás más complejas o con más requisitos, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta la diferencia entre equipamiento. Todos los equipamientos o equipos que llevan cloud va a estar gestionado con esta plataforma, ¿sí? Que es de la que vamos a estar hablando. El cloud lo que tiene es que va a simplificar la gestión de redes inalámbricas y también de redes cableadas, incluso de muchos elementos, como pueden ser routers, e incluso hace poco se han añadido las PDU, o sea, vamos a poder gestionar todo desde la nube, ¿sí? Que es con un acceso únicamente a Internet, vamos a poder gestionar todos los equipos, ¿sí? Luego hablaré también de una aplicación móvil porque también vamos a poder gestionarlo con una aplicación móvil. Pero el cloud se basa en una tecnología, ¿sí? De computación en la nube avanzada, escalable y preparada para todo lo que sea IA. Es bastante sólida y dinámica y bueno, el concepto general es que todos los equipos que tengamos, access point, switches, todos se van a manejar directamente desde la nube, ¿sí? Hay algún tipo de equipamiento que podemos tener un acceso híbrido, como pueden ser los switches, ¿sí? Que podríamos gestionarlo desde el cloud y también local, pero generalmente todo lo vamos a gestionar desde la nube, porque lo único que necesitamos es un acceso a Internet. Hay que tener en cuenta que aquí no está involucrado quizás ningún elemento on-premise, ¿sí? Estamos hablando de ninguna controladora local. Lo único que necesitamos es el access point o el equipo que adoptemos, ¿sí? No es necesario instalar nada adicional para gestionarlo, ¿sí? Solo una conexión a Internet. Respecto a lo que es la infraestructura del cloud, está basada en lo que es FaaS, así que Function as a Service, y básicamente es una arquitectura, ¿sí? Desplegada donde se van dividiendo todos los elementos del cloud en distintas secciones. Esto lo que da es un SLA muy alto, ¿sí? En un 99.99 y también una escalabilidad bastante alta, porque para el cloud es lo mismo tener 5 o 10 access points que tener cientos o cientos de switches, ¿sí? Porque el cloud se va autoescalando de forma automática. Por eso esta tecnología de Function as a Service lo que hace es autoescalar y quizás downgradear cuando sea necesario. Y además todo lo que sea un SLA garantizado, o sea que el cloud nunca va a estar caído completamente. Puede ser que eventualmente en algún momento pueda tener algún problema en alguna sección, pero nunca va a ser inaccesible. Por eso el SLA que tenemos dentro del cloud es un 99.99, lo cual es bastante alto, ¿sí? Otro tema importante también respecto a lo que es el cloud y equipamiento es la seguridad, ¿sí? Y aquí quiero remarcar algo particular, que todo lo que sea gestión de este equipamiento se va a manejar en dos planos distintos. Uno se conoce como el plano de datos, que es el data plane, y el segundo va a ser el plano de cloud. El plano de cloud va a servir únicamente para gestionar equipos, para aplicar configuraciones y quizás para consultar logs. Pero algo que quiero dejar claro es que ninguna información se envía al cloud, ¿sí? No es que, imaginar, tenemos varios access points donde tenemos información de MAC address o tráfico, todo eso no se envía al cloud, ¿sí? Lo único que hace el cloud es monitoreo y actualización cuando ingresemos al cloud y apliquemos algún cambio, ¿sí? Así que respecto a la seguridad, quedaos tranquilos que no se envía nada al cloud. Incluso sería muy costoso realizar eso, ¿sí? Básicamente porque todo eso tiene un costo a nivel infraestructura del cloud. Si estamos hablando a nivel mundial, sería inviable que almacenemos todo eso. Así que, sacando un tema de costos, hay que tener en cuenta que el data plane es únicamente para aplicar cambios y verificar logs. Vale, vamos a comenzar con la primera sección, que vamos a hablar un poco de RF, ¿sí? Esto es más que nada una sección teórica, luego vamos a ver todas secciones prácticas porque vamos a ingresar al cloud, vamos a adoptar equipamiento, vamos a hacer algunas cosas, pero esta formación requiere también tener ciertos conocimientos sobre todo sobre RF, ¿sí? Así que bueno, el primer concepto es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es el número de ciclos periódicos que recorre una onda electromagnética en un segundo, ¿sí? Esto está medido siempre en Hertz, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? La más clásica de lo que es una onda electromagnética, donde se van a enviar las señales, y esto estamos hablando de la capa 1 del modelo OSI, donde se envían señales que van a ser los bits, que va a ser
unos y ceros. Primer concepto, la frecuencia siempre se va a medir en Hertz y van a ser ciclos por segundo, ¿sí? O sea que a medida que termine un ciclo, ¿sí? Una oscilación, eso va a ser en un segundo, ¿sí? La longitud de onda es otro parámetro importante que aquí se ve como wavelength, ¿sí? La longitud de onda es la separación entre que empieza una onda y termina, ¿sí? Así que este parámetro va a ser importante y ahora voy a explicar por qué. La frecuencia y la longitud de onda tienen una relación inversa, ¿sí? Que es la velocidad de la luz. O sea, se podrían hacer cálculos para calcular la longitud de onda sobre una frecuencia o una frecuencia en sí, ¿sí? Porque la velocidad de la luz es una constante, así que podríamos hacer este cálculo de longitud de onda que es velocidad de la luz dividido frecuencia, ¿vale? ¿Por qué es importante la longitud de onda y por qué dice que también es inversamente proporcional? Porque si contamos con un access point que tiene una frecuencia alta, la longitud de onda va a ser más corta. Pero una frecuencia más baja, por ejemplo 2.4, va a tener una longitud de onda más larga. ¿Y en qué impacta eso? Que las frecuencias que tengan longitudes de onda más largas van a llegar a mayores distancias y van a propagar mejor. Esto quiere decir que van a atravesar los obstáculos de una mejor forma. Por eso si lo comparamos entre 2.4 y 5.8, en 2.4 generalmente siempre tenemos más cobertura que 5.8 y esto es debido a la longitud de onda y a las características de la frecuencia. Así que por eso es importante la longitud de onda. Pero otra cosa a tener en cuenta, a medida que la longitud de onda sea más corta, vamos a tener mayor capacidad de datos. Por eso las frecuencias la frecuencia de 5 y ahora la nueva frecuencia de 6 tienen capacidad de enviar muchísimos datos, ¿sí? Y es porque también la longitud de onda es corta. O sea, hay que analizar muchas veces el escenario, porque quizás no necesitamos tanto throughput y necesitamos más cobertura. Bueno, ahí quizás deberíamos optar por una frecuencia de 2.4. Si estamos buscando capacidad, que es hacia donde está yendo el mercado, bueno, vamos a ir ya pensando en frecuencias más altas como 5 o como 6. Respecto a valores que también vamos a poder encontrar en muchos lados, van a ser los dB, ¿sí? Los decibeles es una comparación relativa de dos valores de potencia. Bueno, puede ser de potencia o de cualquier cosa, si hablamos exclusivamente de decibeles, porque decibeles es una comparativa, es más que nada una relación para representar números muy grandes. Entonces, ¿cómo utilizamos el concepto de decibeles en radiofrecuencia o en radio? En dos conceptos principales, que va a ser dBm y dBi. La M viene de milivatios, ¿sí? Y estamos hablando siempre de potencia. Cada vez que hablemos de dBm va a ser potencia, que puede ser potencia al radio, ¿sí? O también potencia a nivel energía que llega a un receptor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver siempre con un número negativo, pero no significa que la potencia sea negativa. Es simplemente valores muy pequeños de energía. Y dBi está relacionado a antenas, ¿sí? Cada vez que veamos dBi va a ser antenas, cada vez que veamos dBm vamos a estar hablando de niveles de recepción o de potencia de transmisión, ¿sí? Y la I de dBi viene de antena isotrópica, así que es un concepto matemático para representar si la eficiencia que pueda llegar a tener una antena. Otro concepto interesante que hay dos reglas específicas que se utilizan en radio, que es o dos leyes también, que voy a llamarlo regla así para que se entienda mejor, que es la regla de los 3 dB y la regla de los 10 dB. Esta regla dice que si tenemos un movimiento en 3 dB, sea para arriba o por debajo, vamos a tener el doble de energía o la mitad de energía. Esto quiere decir que si yo a un radio aumento únicamente 3 dB de potencia, lo que estoy haciendo es duplicando el nivel de energía que está saliendo por una antena, ¿sí? Recordar que esto va a ser energía que sale por un radio y pasa a través de una antena. La antena en sí es un elemento metálico, no genera energía, pero bueno, el radio es el que lo genera. Pero un movimiento de 3 dB lo que nos dice es que vamos a tener el doble de energía para transmitir. ¿Qué sucede del lado del receptor? Si vemos que un nivel de señal cae en 3 dB, ya podríamos analizar que un receptor está recibiendo la mitad de energía. Por lo tanto, también es importante porque muchas veces vemos, vale, no sé, tengo una estación y veo que únicamente perdió 3 dB en comparación a hace 10 minutos anteriores. Eso significa que está recibiendo la mitad de energía que estaba recibiendo antes. Por lo tanto, quizás pueda ser un factor a tener en cuenta o algo que pudo haber cambiado en el entorno. Así que habría que analizarlo. Y respecto a los 10, en vez de subir el doble, va a subir 10 veces más. O sea, si aumentamos 10 veces el valor
de dBs, significa que vamos a aumentar 10 veces la potencia, y si lo vemos del lado del receptor, va a ser, vamos a tener, vamos a tener que analizar más detalladamente que estamos perdiendo 10 veces energía que estábamos recibiendo antes. Así que son dos cosas importantes para verlo. Para ver. Todo esto lo vamos a ver dentro del cloud. Dentro del cloud podemos ver el nivel de señal, el nivel de energía. Incluso vamos a tener otro valor, que es el SNR, que luego voy a comentar bien a qué se refiere. Así que es la relación señal-ruido. Otro concepto importante que también vamos a ver en radio es lo que se conoce como FSPL, que es Free Space Path Loss, que básicamente es pérdida de trayectoria al aire libre. Y básicamente lo que quiere decir es, a medida que nos alejemos del transmisor, vamos a caer en una atenuación, por lo tanto vamos a recibir cada vez menos energía. Y también viene un poco de la mano con lo que comenté antes de longitud de ondas, porque si la longitud de onda es mayor, vamos a tener menor pérdida, ¿sí? Pero si es menor la longitud de onda, la pérdida va a ser mucho más alta. Por eso, lo que comentaba al principio, si la longitud de onda es larga o es más extensa, va a llegar a mayores distancias, ¿sí? Entonces, a medida que nos alejemos del transmisor, vamos a tener una pérdida. Frecuencias con más bajas van a tener mejor resistencia a esto y frecuencias más altas menor. Y esto estamos hablando únicamente de espacio al aire libre, ¿sí? Si además de esto sumamos obstáculos, bueno, la pérdida va a ser mucho mayor. Por eso hay que tener en cuenta también este valor de FSPL, que básicamente nada, es un concepto ya a nivel físico. Degradación de la señal, que también venía un poco de la mano con FSPL. Aquí tenemos una señal original, ¿sí? A medida que tenemos una señal que sale de un radio, no significa que llega de la misma forma al receptor, porque en medio podemos tener miles de factores. Una pueden ser obstáculos y la segunda pueden ser quizás interferencia. Entonces, lo que va a suceder con la señal de onda o de radio que tengamos, el wavelength, va a tener algunas modificaciones y el receptor va a tener la capacidad de interpretar, ¿sí? Si lo que estamos recibiendo es lo que estábamos esperando. Si no es así, se va a producir una retransmisión, lo cual es muy malo a nivel inalámbrico. ¿Sí? A medida que tengamos más retransmisiones en un radio, va a degradarse la señal, por lo tanto la modulación va a ser más baja, vamos a quizás experimentar más latencia, incluso el throughput va a bajar, básicamente porque el radio automáticamente lo que va a hacer es bajar modulaciones. ¿Vale? Y esto puede suceder por diferentes factores a nivel radio. Hay algunos efectos que podemos ver, los más típicos, que es el de absorción y el de reflexión. Absorción es que la energía se absorbe por algún material, ¿sí? Que tengamos en un área, y la segunda es que refleje. Imaginar instalar una solución inalámbrica en un warehouse, ¿sí? Donde sea todo metal. Lo que va a suceder es que la energía va a estar reflejando por todos lados, difractando, entonces puede tener efectos distintos. En cambio, si una instalación, por ejemplo, sea al aire libre, por ejemplo, en un estadio, todas las personas también tienden a absorber esta energía. Así que, dependiendo del tipo de material, la onda puede tener distintos comportamientos. Entonces, siempre hay que analizar un poco el escenario para saber qué puede estar pasando, pero el concepto general es que la energía se va a degradar, ¿sí? No va a salir ni va a llegar al receptor como salió, ¿sí? Y esto también lo podemos comparar en el cloud, ¿sí? Porque vamos a ver los niveles de señal, ¿sí? Con estas pequeñas barras de colores, donde lo que va a representar es que el nivel de energía, ¿sí? En dBm es bajo, ¿sí? Luego después habría que compararlo quizás con el SNR, pero ya de entrada el nivel de energía va a ser bajo. Vale, ¿qué materiales podrían afectar? Aquí tengo una pequeña lista de distintos materiales y cómo afecta en este caso en frecuencia de 2.4 y de 5 GB. ¿Sí? A medida que tengamos materiales como sean metales, puertas antiincendios, cerámicas, paredes de concreto, o sea, todo lo que sea, bueno, esos son los materiales que vamos a tener mayores desafíos. Luego existen otros materiales como pueden ser maderas, pladur, que bueno, pueden tener también efectos distintos, pero la atenuación es menor. Así que aquí hay una pequeña tabla que también se puede consultar de la web de Academy, ¿sí? Para que tengáis una referencia de, según el tipo de material, cómo va a afectar a la señal, ¿sí? Respecto a la señal y también los tipos de materiales, va a depender mucho de la velocidad y el throughput, ¿sí? Esto es una tabla, ¿sí? Se conoce como una tabla de MCS,
que lo que nos dice es, según la modulación con la que estemos, vamos a llegar a determinada velocidad. ¿Vale? Siempre que hablemos de quizás dispositivos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 incluso, vamos a tener a medida que mejoremos la señal o que mejore el SNR, modulaciones más altas, que lo vemos en la segunda columna que dice Modulation Type. ¿Sí? Si la modulación más alta, en este caso que es 1024, vamos a tener una capacidad, ¿sí?, cada vez más alta dependiendo del ancho de canal. Podríamos tener canales de 20, 40, 80 o 160. ¿Sí? Entonces, si utilizamos un canal muy ancho y tenemos una muy buena señal, bueno, vamos a tener mayor capacidad de trampa. ¿Qué sucede si el SNR es bajo o si el nivel también de señal es bajo? Lo que va a suceder es que esta modulación lo que va a hacer va a ir bajando, ¿sí? Porque lo que hace el radio es, si estamos todo el tiempo retransmitiendo, lo que interpreta es, vale, estoy retransmitiendo, no estoy pudiendo entender lo que me están enviando, lo que voy a hacer es bajar la modulación. Entonces tiende a bajar la modulación porque a medida que bajemos la modulación se vuelve más robusta, ¿sí? Entonces, modulaciones como BPSK son modulaciones robustas. Esto quiere decir que van a tener muy poco, quizás ancho de banda, pero la señal se va a entender del lado del receptor. Y esto es en entornos donde quizás tengamos mucha interferencia, obstáculos o mala señal. Así que tener en cuenta de que si tenemos un problema de capacidad o de throughput, puede verse a que la modulación esté bajando debido a retransmisiones o debido a nivel de señal. Así que esto también es una tabla de referencia como para que tengáis en cuenta la velocidad que podríamos llegar a alcanzar. ¿Sí? Vale, respecto a tecnologías inalámbricas, todos los estándares inalámbricos los vamos a ver con este número, ¿sí?, que es 802.11. El primer estándar fue el 802.11, sí, a seca, que se conoció como Wi-Fi 0, en el año 97. Ahora vamos a estar hablando ya de Wi-Fi 6 y 7, ¿sí?, a través de los estándares 802.11 AX para Wi-Fi 6 y BE para Wi-Fi 7, ¿sí? Así que aquí tenéis también una pequeña tabla comparativa de los estándares del tipo Legacy, como pueden ser A, B, G, ¿sí?, que son Legacy, y quizás estándares un poco más nuevos como pueden ser N, AC o AX. Ya N se está quedando un poco atrás, así que podríamos estar hablando de AC, AX y B, que es Wi-Fi 7. Y algunas características que se fueron añadiendo, ¿sí?, como el soporte multimimo, el soporte de MIMO, el soporte de modulaciones más altas. Bueno, hay muchas tecnologías involucradas, ¿sí? Dependiendo del estándar, se fueron añadiendo cada vez más tecnologías. Pensar que en el estándar N se añadió el uso de antenas MIMO y también del uso de canales de 40 MHz, que antes no existía. En el estándar AC se añadió canales de 80, incluso 160, y también la tecnología de multimimo, ¿sí? En AX, ¿sí?, que es Wi-Fi 6, se mantuvieron los mismos anchos de canales, pero se añadió que ahora multimimo puede servir para upload y para download, junto con otras técnicas como coloring y demás. En Wi-Fi 7 sucede lo mismo, modulaciones más altas, ancho de canales más anchos, ¿sí?, porque en Wi-Fi 7 se añaden canales de 320 MHz. O sea, a medida que sale un nuevo estándar se van añadiendo muchas tecnologías. Pero ¿en qué realmente va a impactar? Sobre todo lo que fue sucediendo en los últimos años, en la capacidad. A medida que pasan los años, estamos teniendo cada vez mayor capacidad inalámbrica por aire, ¿sí? Así que pasamos desde 2 megabits en el primer estándar hasta, por ejemplo, AX 9.6 GB. Y estamos hablando en BE que podríamos tener hasta 11 gigas, ¿sí? Así que es algo que el mercado está yendo hacia la capacidad. ¿Por qué? Porque las aplicaciones lo demandan. Hace muchos años no existían aplicaciones de streaming, ni juegos online, ni Netflix, ni nada de eso. Entonces demandan cada vez más ancho de banda. Y con las nuevas tecnologías van a demandar más ancho de banda. Entonces el estándar se prepara para tratar de solventar eso. Vale. Vale, vamos a hablar entonces ahora vamos a cambiar un poco el tópico y vamos a hablar de interferencia, análisis de sitios, algunos planos. Aquí ya vamos a hablar un poco de planificación. ¿Vale? Primer punto importante siempre que hagamos diseños es el concepto de interferencia, ¿sí? La interferencia es una de las causas raíz más comunes de los problemas inalámbricos y sin embargo a veces se pasa por alto, ¿sí? La interferencia puede provenir de los propios dispositivos o dispositivos de terceros, ¿sí?, que transmiten el mismo canal. Y hay tres tipos de interferencias que vamos a encontrar. Va a ser una interferencia que se llama cocanal, ¿sí?,
otra de canal adyacente y otra que se llaman de equipamiento no Wi-Fi, ¿sí? Cocanal es una interferencia que esté en el mismo canal. Esto quiere decir, por ejemplo, si estamos instalando un access point en 2.4 en el canal 1 y tenemos otro AP en el canal 1, lo que va a hacer es una interferencia de cocanal, ¿sí? Porque básicamente se están interfiriendo los dos canales. También se conoce como una interferencia de contención. En algunos lados se puede llegar a ver así. Y también es muy acertado básicamente porque lo que hace este tipo de interferencia es que los dispositivos clientes demoren más tiempo para intentar acceder al medio. Así que lo podemos ver como cocanal o como cocontención, bueno, pero es el mismo, más que nada la misma lógica. Canales adyacentes, aquí hay un ejemplo, instalamos una AP en canal 4, 5 y 6. Esto no significa que está sobre el mismo canal, pero está sobre canales adyacentes. Interferencias no Wi-Fi son equipos que no son inalámbricos. ¿Qué pueden afectar? Por ejemplo, en 2.4 un microondas podría afectar si una operación inalámbrica. Cámaras analógicas, teléfonos inalámbricos que funcionen en 2.4 o en 5. Cualquier dispositivo que funcione en frecuencias de operación, sea 2.4, 5, 6, que no sean access point, van a generar interferencia y también va a generar un problema en un despliegue inalámbrico. Así que todos estos tres casos hay que analizarlos previo a hacer una implementación, durante la implementación y luego de la implementación. ¿Sí? Son tres etapas que deberíamos realizar para tener éxito en un despliegue. Aunque hay una pequeña separación de 5 MHz entre canales, el espectro de 2.4, el ancho mínimo generalmente es de 20 MHz y debería ser de 20. ¿Sí? Así que en 2.4 siempre hay que configurar canales de 20. ¿Sí? No podemos configurar canales de 40 porque 2.4, si bien hablé anteriormente de lo que es la longitud de onda, tiene otra característica que no tenemos mucha disponibilidad de canales. ¿Sí? Efectivamente o de forma eficiente siempre se aplican tres canales, el 1, el 6 y el 11. Entonces esto quiere decir que en una implementación de 2.4 únicamente podríamos tener tres access points en la misma zona de cobertura. ¿Vale? Si no, se interferiría. Y aquí lo tenemos un poco más claro, ¿sí? Canal 1, canal 6 y canal 11. En España tenemos un canal adicional que podríamos utilizar, el 13, pero se hereda el 1611 porque viene generalmente compartido por todo el mundo. Todo el mundo, ¿sí? Tiene los mismos canales a nivel 2.4. Entonces, imaginar que